Así que esta será una de las mejores clases científicas de los eventos Immunofest. ¿Listos? De entrada, ustedes saben, tenemos muchos materiales. Tenemos dos materiales de lo más sobresaliente de la comunidad científica y médica, que son las enciclopedias de referencias médicas de México, de Estados Unidos y Canadá, donde todo médico en esos países tiene que prescribir a sus pacientes únicamente lo que está autorizado ahí. Inmunocal tiene 25 años ahí. Entonces, ya no tienes que creerme a mí ni a nadie. Hay una entidad, un aval oficial externo que ellos ya reconocen que hace el Inmunocal. Ustedes también saben, tenemos este gran documento, es el compendium, ¿no? Son los documentos favoritos, ¿verdad?, que tenemos aquí en la compañía, donde reúne toda la historia científica de Inmunocal. Su seguridad, su eficacia, pasando por todas las etapas hasta llegar al máximo rigor científico que puede existir en el ejercicio de investigación. Ustedes también saben que está el portal de PubMed, el portal más importante del mundo en cuanto a literatura científica médica, y ahí tú puedes verificar toda la historia detrás de glutatión. Te vas a una barra buscadora que está simplemente ahí, pones glutatión, en inglés de preferencia, aquí traducimos algunos términos para que la mayoría lo puedan entender. Y vas a ver que hay casi 200,000 publicaciones, que esto es impresionante, ¿no? Pocos temas tienen esta cantidad de publicaciones, abarcando muchas cosas, pero todavía puedes filtrar un poco más en el buscador y buscar estudios controlados, aleatorios, que es cuando estás hablando de los estudios elite, los top de tops, el máximo rigor científico. De todos esos 200,000 artículos, quiero solo las publicaciones con ese modelo de investigación que es el más difícil de hacer. Y además quiero que sean en humanos. Entonces se van poniendo las cosas difíciles, porque a partir de aquí llegamos a tener casi 2,000 publicaciones que cumplen con ese criterio. ¿Y qué creen? Inmunocal está ahí. Ahí está Inmunocal. Cuando les pregunto a esas compañías que dicen que son como nosotros, les digo, oye, tú estás en esas 2,000 publicaciones, al más alto nivel científico. Ahí está el nombre de tu producto, porque el mío sí está, y de hecho está varias veces ahí. Esa es la verdad de Inmunocal, es la verdad de glutatión. ¿Quién realmente está en la jugada y quién no está en la jugada? Y hoy en día vemos una oferta de ingredientes y activos que están actualmente vendiéndose. Y hoy los vamos a repasar uno por uno para conocer la verdad. Bien, primero, glutatión oral. Cualquier forma de glutatión directo, es decir, yo me como el glutatión. Tenemos glutatión en diferentes configuraciones. Pero hoy la literatura científica, para sorpresa de absolutamente ningún científico en este campo de estudio, sabemos que el glutatión no lo puedes comer, no funciona, es ridículo. Cuando conoces el mecanismo de acción, lo sensible que es el glutatión, es ridículo pensar que me lo puedo comer y esperar que funcione. El glutatión, amigos míos, se tiene que producir en la célula, ella solita, cada una de las trillones de células que tenemos, cada una de ellas tiene que producirlo. Lo que tenemos que darle a esa célula es las piezas de construcción, los precursores, la nutrición para que ella lo logre. Hay cientos de artículos que respaldan esto que acabo de decir en 40 segundos. Cientos. Les voy a poner solo una pizca de artículos que por décadas uno y otro han validado esto. Grupos diferentes han podido replicar esta conclusión. Tienes un peso de la evidencia gigante, pero resulta que un día alguien sacó un artículo que dice que tomar glutatión directo funciona. Ay, a ver, espérate tantito. ¿Cómo? Pues si vienen cientos de artículos por décadas, uno y otro corroborando los datos, y de repente aparece alguien que dice que sí funciona tomar glutatión oral. ¿Qué pensarían ustedes? Está raro, ¿no? De entrada está raro.
Este artículo ha hecho mucho ruido, desgraciadamente, hasta la fecha. Vamos viendo, este artículo está publicado en el Journal Europeo de Nutrición. Tomen atención de eso, porque eso es un buen dato. Y hay un investigador que está aquí, el doctor Richie, que al parecer él es el único que mueve este tema. Y resulta que el estudio fue financiado por uno de los productores de glutatión oral más grande del mundo. Que igual no hay ningún problema, ¿eh? Las empresas pueden invertir en investigación, pero de entrada también ya está raro, ¿no? Resulta que nadie ha demostrado que el glutatión oral funciona y de repente aparece una empresa que vende glutatión oral con un artículo que dice que sí funciona. Está raro, ¿no? Eso se llama peso de la evidencia. ¿Ese artículo es evidencia? Sí, sí es evidencia. ¿Qué tan pesada es? Muy poco. Porque el peso de la evidencia son cientos de artículos que dicen que el glutatión oral no funciona. Eso sí es gran peso de la evidencia. Hay una premisa en ciencia que se llama: entre más grande lo que quieras demostrar, así de grande tiene que ser tu evidencia. Es como si yo quisiera hoy decirles: oigan amigos, ¿saben qué? Descubrí que no existe la gravedad. Yo lo descubrí, tengo un artículo que dice que la gravedad no existe. Tengo que traer una cantidad de evidencia brutal para desmentir 300 años de investigación alrededor de la gravedad, ¿verdad? Es lo mismo acá. Es un criterio que se utiliza en investigación. El término es el peso de la evidencia. The weight of the evidence, así se conoce. Luego, resulta que viene a la jugada una versión mejorada de glutatión oral que se llama glutatión liposomal, que no es más que envolver a la molécula de glutatión en una matriz de lípido, de grasa, se llama lipo, de lípidos. Y pues estos productos dicen que es un glutatión de más rápida absorción, más eficiente, qué sé yo. Y todas estas empresas, todas ellas, se basan nuevamente en un solo artículo. Todas, en un solo artículo, que dice que el glutatión liposomal funciona. Un artículo solito en la inmensa literatura que dice que el glutatión directo no funciona. Ellos solitos dicen que sí. Y fíjense qué creen. Es la misma revista que publicó el otro artículo. Está raro, ¿no? Como que fue la única revista de las cientos que hay en la comunidad científica que aceptó el estudio. Es raro, ¿no? Y además no se notan algo raro también. ¿Quién está ahí? Richie Ricardo. El único investigador que él dice que sí funciona el glutatión directo. ¿Qué pasa ahí? Que este investigador y otro que lo apoya aceptaron financiamiento de la empresa que desarrolla el glutatión liposomal, que es competencia de la otra empresa también. Y resulta que en el estudio de ese mismo autor dice que el glutatión liposomal funciona. Pero vamos analizando un poquito más ese estudio. Resulta que el estudio fue un estudio, le llamo yo, hecho a las carreras. Un estudio piloto de un mes, con dosis, una alta y una pequeña, con 6 personas. Yo agarré a 6 personas y en un mes, y con eso justifico decenas de productos que venden el glutatión liposomal. Estos se llaman estudios pilotos, son estudios de aproximación que tienen su peso, pero es un peso muy pequeñito y que por supuesto no puedes respaldar. Ninguna eficacia ahí. Luego en el estudio apareció que los que tomaron la dosis más chiquita son los que mejoraron más. Está raro también. Luego no hay controles, no hay ningún control con placebo ni nada. Es decir, fue un estudio hecho a las carreras. Pues médicos, influencers, wellness coach se basan en este artículo para justificar la recomendación de algún producto de glutatión liposomal. Esa es la verdad, amigos míos, de lo que está pasando. Y tú tienes que saber. ¿Qué? No hay seriedad, les digo yo. No hay seriedad. Están engañando a la gente. Ahora vayamos al glutatión intravenoso. Estamos hablando de algo completamente distinto. ¿Y a poco no está muy de moda el glutatión que se inyecta ahora?
clínicas de antienvejecimiento, clínicas estéticas, se está poniendo de moda irte a inyectar. Ahora, ¿funciona? Sí, sí funciona. ¿Pero para qué funciona? ¿Cómo funciona? ¿De qué estamos hablando? Resulta que todo lo que va a entrar al torrente sanguíneo en el campo farmacéutico se tiene que establecer la vida media del activo, es decir, cuánto dura aproximadamente ese activo viable en el cuerpo humano. Se conoce como la vida media. Tan pronto el activo, el medicamento, lo que sea, entra al torrente sanguíneo a nuestro cuerpo, empieza a ser destruido, oxidado, se va perdiendo. Y todos los medicamentos tienen algo que se llama su farmacocinética. Son unas evaluaciones que se hacen para determinar, pues, cuánto tiempo dura ese activo allí en el cuerpo humano o en el torrente sanguíneo. Resulta que desde hace décadas también se conoce muy bien la vida media del glutatión directamente intravenoso, y es de minutos. 14 minutos, dijo un estudio. Otro estudio dice que dura ni 2 minutos. Eso yo ya lo sabía hace 15 años. Entra el glutatión al torrente sanguíneo y lo que alcanza a encontrarse por ahí, alguna toxina, algún radical libre, pues lo desactivará, pero se acabó. Sabemos que tan pronto llega al torrente sanguíneo, en los próximos minutos, hasta el 85% del glutatión se destruyó. Y eso está documentado. Tan documentado está que hay marcas comerciales perfectamente identificadas que se venden, y ellos en su ficha técnica, ellos dicen, este glutatión intravenoso tiene una vida media de 10 minutos. Entonces, ¿qué haces tú yéndote a inyectar glutatión? Una jeringa de 3,000 pesos ahí, que va a durar 10 minutos, se acabaron los 3,000 pesos ahí. ¿Ayuda? Pues muy poquito, la verdad. Sin contar el hecho de que es extremadamente invasivo, riesgoso. Entonces, una serie de riesgos a la hora de que, oye, me vas a inyectar algo, jeringas, etcétera, ¿verdad? Completamente impráctico. Se utiliza el glutatión intravenoso de manera justificada, sí, en situaciones de emergencia, por ejemplo, de intoxicaciones, sí se usa eso. Pero son escenarios extremadamente específicos, pero no así para el ciudadano común, ¿verdad? Si queremos obtener los grandes beneficios que establece la literatura detrás del glutatión celular. El glutatión no está diseñado para andar vagando por la sangre. El glutatión se usa en la zona, ahí, en el tejido, en la célula, ahí se usa. No hay transportadores de glutatión por todo el cuerpo. Todo eso está documentado por décadas de investigación, grupos independientes, etc. Entonces es importante que lo sepas, porque hay mucha publicidad allá afuera donde ponen personas que les inyectan el glutatión y que no podían caminar y ahora caminan como si nada. Entonces hay mucha exageración allá afuera, tengan cuidado. Luego, ¿han escuchado de esos productos? Sí. Parches de glutatión. Les digo que hacen cada cosa allá afuera. Hay parches de glutatión que ni siquiera tienen glutatión, ¿sí saben? No tienen glutatión, ese de aquí no tiene glutatión. El mecanismo de acción es que por medio de refracción de luz, dicen ellos, que se eleva el glutatión de tu cuerpo. ¿Saben cuántos estudios hay de esto? Cero. ¿Saben lo que es cero? Cero. Se lo inventaron esto, ¿no? Este otro parche de glutatión, que sí tiene glutatión, y ellos dicen que con este parche, fíjate, soporte inmunológico, función cognitiva cerebral, incremento de la energía. ¿Saben cuántos hay estudios de parches de glutatión que demuestren ese beneficio? Cero otra vez, cero. Póngale cero, profe. Póngale cero, Luis. Ahora, ¿ese glutatión se absorberá? Pues a lo mejor, pero ahí en ese pedacito de piel donde está el parche, a lo mejor ahí se quedó en la superficie de la piel y se acabó. Pero no esperes que ese glutatión te dé todos los beneficios de un inmunocal, por ejemplo, ¿verdad? ¿Ok?
Otro parche, este parche en su publicidad dice que es suave con el estómago. ¿Qué tiene que ver eso con un parche? Te vas a plataformas de AliExpress, a lo mejor hasta en Temu está esto. Parches de glutatión son de verdad relativamente fáciles de conseguir. ¿Qué evidencia hay detrás? Cero. Entonces tengan mucho cuidado allá afuera, porque se cuelgan de la historia de glutatión, pero el mecanismo de acción no tiene sentido, ni el producto ese está respaldado. Ahora, el glutatión inhalado, donde yo lo respiro, usualmente con nebulizadores. Este sí funciona, fíjense, pero otra vez, ¿para qué funciona? ¿Hace lo mismo que el inmunocal? No, ahorita vamos a entender por qué. Sí hay evidencia clínica usando el glutatión inhalado, pero en circunstancias de situaciones pulmonares, pacientes con situaciones de asma, pacientes que necesitan un soporte dirigido, localizado en el sistema respiratorio. Y hay buenos resultados, Hay buenos resultados para ese objetivo en particular. Pero no hay evidencia hoy en día de que yo al inhalar el glutatión, se vaya a todo mi cuerpo, se eleve glutatión en sangre, se eleve glutatión en tejidos. No existe eso. Entonces también hay que entender las limitaciones de cada estrategia. Enjuagues sublinguales, ¿han escuchado de esto? Lo que hacen estos productos es que toman una tecnología que sí sirve, que se llama nanoemulsión o nanoencapsulación, que no es más que un glutatión liposomal en unas configuraciones nanomicroscópicas, que ellos dicen que al estar así de chiquito y protegido por esta capa de lípidos, pues llega al torrente sanguíneo muy rápido, tan así que solo con el tejido que está en tu boca pasa al torrente sanguíneo. La tecnología es real, sí es real, se usa para diferentes activos. ¿Se ha demostrado beneficios de eso con el glutatión? Cero. Póngale cero. Me tocó alguien que se acercó a mí con este tipo de productos y me dice, doctor, traen estudios científicos. Y yo veo el estudio, creo que le platiqué esta anécdota una vez, me pasa un PDF del artículo y el título es engañoso. Evaluación del efecto de nanopartículas de glutatión de absorción sublingual. O sea, el título parece como que demostraron que servía. ¿Sabes qué concluí el artículo? Te vas a la conclusión. Que no funcionaba. Digo, no tuvieron ni la tantita voluntad de leer la conclusión, que no, y le dije, ¿qué no te fijas que en la conclusión dice que no funciona, que hay que explorar? Los científicos concluyen que hay que explorar otras alternativas porque esta no funcionó. Ave María, le digo, no puede ser. Ahora, solo supongamos que ese glutatión sí entró al torrente sanguíneo. ¿Cuál es la vida media del glutatión? Minutos. Hoy es que se absorbió en 90 segundos, dice ese producto. Qué bueno, porque en los próximos minutos ese glutatión no va a quedar nada. Entonces, ojo con la parte técnica. Cuando profundizas en la parte científica, no traen nada. El glutatión se forma de 3 aminoácidos. 2 son muy fáciles de conseguir en la dieta normal. El factor limitante se llama cisteína. Todos ustedes están familiarizados con esto. La cisteína es la pieza clave para producir el glutatión en cada una de las células, pero llevar esa cisteína al almacén de cada célula es muy complicado. De entrada tenemos que buscar formas de cisteína más estables. Una cosa es cisteína, que es la molécula del aminoácido solo, y hay algo que se llama cistina, que son 2 cisteínas unidas. Están unidas por algo que se llama puente disulfuro, el cual tiene que mantenerse intacto en todo momento hasta llegar a la célula, y que solo ingredientes como inmunocal, esa es una foto real de bioelectrónica de una de las proteínas de inmunocal, donde sabemos que ahí estas uniones de entre cisteínas existen y además están protegidas en una armadura. Tú ves ahí cómo está todo protegido, cerrado.
Así llega hasta el último momento en ese sobre de Inmunocal. El detalle es que esa proteína es muy susceptible a temperatura y a ciertos efectos mecánicos, por lo que si no la cuidamos bien, si yo caliento el Inmunocal, por ejemplo, de esta forma cerrada, se abre y ahora las cisteínas están expuestas y van a ser usadas para otras cosas menos para elevar el glutatión. Por eso el Inmunocal no lo debes de calentar, ¿verdad? Ahora, un Inmunocal en agua fría y un Inmunocal que lo calentaste tiene la misma cantidad de cisteína, pero la configuración de uno y otro es absolutamente distinto. Uno eleva el glutatión y el que se calentó no eleva el glutatión y hay la misma cantidad de cisteína. Entonces, ¿cuánta cisteína hay ahí? Es irrelevante. La pregunta correcta es, ¿la cisteína que está ahí puede llegar a las células? La del Inmunocal sí. ¿Okay? Tenemos que cuidar que no se pierda esa unión entre esas dos cisteínas. Resulta que afuera hay productos que te venden, fíjate qué genios, te venden cisteína sola. La primera patente del doctor Bonus, hace varios ayeres atrás, él demuestra que tomar cisteína directa no funciona y esto fue corroborado por muchos otros grupos más. Tomar cisteína directa no funciona e incluso puede traer hasta efectos secundarios. La cisteína sola, así directa, se va a oxidar y destruir y ser usada para otras cosas, menos para producir glutatión. Por esa razón se inventó una cisteína más estable, que se llama NAC, que no es más que una cisteína que le pusieron un grupo acetil para estabilizarla, y estabilizarla más o menos, porque aún así, con esa modificación química, solo el 15% del NAC es usado para producir glutatión. Es la mejor estrategia que lograron hacer con cisteínas solas, pero es muy poco eficiente, ¿se dan cuenta? Pero gracias a esa estrategia se logró entender el metabolismo del glutatión, pero bajo ciertos criterios de mucho monitoreo ahí. ¿Ok? Además, NAC es un medicamento, tiene efectos secundarios, pero ojo, lo vamos a encontrar vendiéndose como suplemento. Tanto NAC como cisteína sola, cuidado con eso. Ahora, ¿por qué simplemente no usamos cistina? Unimos dos moléculas de cisteína y las ponemos en tableta. Resulta que eso es todavía peor. Son rarísimos los estudios que han encontrado que eso realmente funciona. Rarísimos. De hecho, hasta puede también tener efectos secundarios, al igual que la cisteína sola. Ahora, ¿qué es lo único que ha demostrado elevar el glutatión celular? ¿Dónde lo podemos verificar? Pues en el PDR y en el CPS. Ahí dice la comunidad médica que Inmunocal es un producto para elevar el glutatión celular. Ahí dice. No tienes que quebrarte la cabeza. Si alguien te pregunta en dónde está respaldado eso, por la comunidad médica. Ni más ni menos. Ahora bien, vamos haciendo una exploración un poquito más profunda, porque las dos cosas que funcionan, que sí funcionan para elevar el glutatión celular. A ver, repitan, glutatión celular. Cuando alguien allá afuera dice, yo te ayudo a elevar el glutatión, ¿sabes qué tienes que preguntar tú? ¿En la célula o en dónde? Porque a mí me interesa en la célula, porque la literatura dice que es en la célula donde tiene que producirse. No van a saber. Y muchos de ellos se van a quedar así como, ni siquiera saben. Entonces no es te elevo el glutatión, es ¿en dónde? ¿Cómo? Ah, no, pues en sangre. Pues se destruye en sangre en minutos. ¿De qué estás hablando, pues? Entonces hay personas allá afuera que por diferentes circunstancias, incluso creo yo que sin mala intención, están diciendo cosas ridículas desde el punto de vista técnico-científico, ¿no? Desde el peso de la evidencia. Pero bueno, sí tenemos activos que nos han ayudado a entender el metabolismo del glutatión, que es NAC, pero hay que manejarlo con cuidado. Tiene una vida corta, una vida media también bastante corta, solo de algunas horas. Y donde nuevamente Inmunocal se vuelve la herramienta que más se puede adherir
formar parte de tu rutina diaria porque es comida, es proteína nutritiva y que me puede ayudar a producir todo el glutatión que mi célula necesita. Esto está respaldado por décadas de trabajo científico. No es la opinión de Hugo Palafox, es el peso de la evidencia. Por un lado, NAC nos ha ayudado a entender los mecanismos de acción metabólicos del glutatión. Estamos muy agradecidos en ese sentido, pero conocemos las enormes limitaciones, ¿no? No es una estrategia sostenible, hay que manejarla con cuidado. Y sabemos que el 80 y tantos % de ese NAC no va a ser usado para absolutamente nada. En cambio, tenemos proteína aislada de suero de leche, nutritiva, respaldada por una cantidad tipo récord Guinness detrás de un suplemento alimenticio. Y la tenemos aquí en Inmunotech, Inmunocal. Tenemos, además en Inmunocal, hacer proteína, tengo glutamato, tengo la misma cisteína. Además en configuración dual, esta cisteína enlazada. En cambio el NAC solamente me da un tipo de cisteína poco eficiente porque únicamente el 15% se aprovecha. Hay una enzima que entra aquí que une a la cisteína con el ácido glutámico y ahí es un punto clave para la producción de glutatión. Ahí entra luego la glicina y finalmente otra enzima produce al glutatión. Esa es la maquinita de glutatión. Todos los elementos que se necesitan en cuanto a las piezas de construcción los tiene el Inmunocal. Y además es comida, es suplemento. Trae todos los demás aminoácidos esenciales, lo cual NAC pues no tiene ningún valor nutricional, ¿no? Entonces, vida media muy corta el NAC, Inmunocal es de largo alcance, de efecto sostenido en el tiempo, bajísimos efectos secundarios o algún evento adverso. Es conocido como generalmente reconocido como seguro por la FDA, que es el mayor grado de seguridad que puede tener cualquier alimento, cualquier activo. Y hay que distinguirlos, es una excelente herramienta nutricional y inmunocal para elevar el glutatión celular. Mientras tanto, NAC, cuidado, es un medicamento con otro fin, otro mecanismo de acción. La elección es clara. Pero cuidado porque allá afuera parece que a ellos no les ha quedado claro. Rápidamente, mucha de la cisteína que se vende de forma directa se obtiene del cabello humano. ¿Te imaginas comer una parte de un humano? Pero eso no nos lo dicen, ¿verdad? Se extrae también de las plumas, de los rastros donde hay, pues, se producen las plumas ahí, y hay que llevarlos por procesos muy intensivos de extracción que incluso hacen dudar de su origen natural. Por otro lado, el glutatión que se vende de forma directa, hoy se produce sí o sí por organismos modificados genéticamente. Hay mucha ciencia al respecto de organismos que naturalmente no existen y hay que modificarlos con biología molecular, por lo que pues ese glutatión dice, ¿será natural? 100% libre de organismos genéticamente modificados. La respuesta es, pues no. Únicamente la investigación en seres humanos con activos naturales es la que cuenta. Acuérdate de eso, acuérdate de eso. Y ya para finalizar, evidencia clínica, rápidamente esta tabla. Tenemos allá unos materiales con esta tabla, donde están varias de las estrategias que ya vimos, más otras más que dicen que elevan el glutatión. Vámonos rápidamente, mira, glutatión oral, evidencia científica, débil. Vean allá arriba las categorías, cómo se concluye la evidencia científica, el peso de la evidencia científica. Glutatión liposomal, débil. Glutatión intravenoso, positivo, pero con limitaciones. Enjuague sublingual, débil la evidencia, el peso de la evidencia. Parches, ni siquiera hay evidencia, pues, ¿no? No hay nada. Inhalado, positiva la evidencia, con limitaciones. Glutatión también nasal, no tenemos evidencia o muy débil. NAC, cisteína,
Sí tenemos evidencia fuerte, pero también ahí tenemos pues limitaciones, porque no es un suplemento, es medicamento. Cisteína y cistina no funcionan. Pero también se han visto que hay ácido lipoico. Vi a un influencer hace unos días recomendando consumir ácido lipoico, cardomariano, estos tipos de activos. No hay evidencia, nada, cero. Y es una chica ahí con más de 100,000 seguidores. Entonces también hay que tener cuidado con quién está haciendo la recomendación, sin la verificación de literatura correspondiente. Esta tabla resume el grande hallazgo. Lo pueden encontrar también en el libro del Dr. Jimmy Goodman. Está esta tabla donde ustedes perfectamente la pueden obtener y ya vienen nuevos materiales con esto para que ustedes lo traigan ya a la mano. La verdad del glutatión se ha hecho presente aquí en Inmunofest.